que están presentes aquí de las mesas de trabajo, de igual forma las personas que se han quedado hasta el último, sin duda su participación hace muy invaluable y muy importante este espacio académico. Alex, entonces comenzamos. Bueno, muchísimo. ¿Se me oye? ¿Estaba conectado? Sí. Es un poco más. Tampoco más. Hacerles un poquito más. Exacto. Muchísimas gracias. Lo primero, antes de presentar esto, lo que tengo que decir es que el trabajo en la mañana me ha parecido realmente impresionante. No solamente a los profesores, sino también a los participantes, porque ahora me he enterado que muchos de ellos vienen desde... Muy bien. Me he enterado que muchos de los participantes han estado viajando en la noche en autobús y se van esta misma noche. O sea, la verdad es muy feliz por un esfuerzo tan grande y eso quiero felicitar a mis colegas. Bueno, este documento, ¿sacamos el documento? Bueno, este documento es el resultado de una investigación que hemos hecho con otros dos compañeros. Y en esta investigación, pues, en teoría es una de las tantas investigaciones que nosotros hacemos a título personal, pero en la medida en la que está apoyado, refrendado por UNTER, se puede considerar también de un modo un trabajo oficial de la UNTER. Pero está claro que lo que yo exprese también son relativamente personales. Y el tema que estamos tratando acá es el tema de la financiarización y la relación que esto tiene con todo lo que tiene que ver con temas de desigualdad y con el tema del espacio de políticas. Es también uno de los temas que hemos tratado en el reporte de este año, en el informe de este año, así como también el año pasado. Entonces, si tomamos la primera de las diapositivas, por favor. Lo que nosotros venimos a decir en este estudio es que, primero que nada, los análisis que se han hecho de la financiarización y la relación que eso tiene con la desigualdad han estado desde hace muchísimas décadas en estudios de investigación económica y se han tratado de varios aspectos. Muchos, por ejemplo, en la línea de Kindenberger, también John Kenneth Galbraith, que está mencionado más abajo, pues han trabajado el tema de la financiarización en cuanto a la creación de ciclos, de booms and busts, ciclos basados en la euforia colectiva que se da en el momento del boom y la depresión que se da cuando la caída de los mercados bursátiles afecta a todos. Y entonces han concentrado este enfoque de la desigualdad en ver cómo aquellos que están, digamos, en la parte de abajo de la pirámide no se benefician con los booms especulativos, pero son los primeros que reciben las consecuencias de las depresiones y de las caídas del producto. Creo que en el tema de la financiarización y la inestabilidad, los dos grandes, digamos, pioneros en este asunto han sido John Maynard Keynes y Hermann Minsky. Keynes, como ustedes creo sabrán de memoria, teniendo los profesores que tienen acá, pero si me permiten, digamos, resumirlo en pocas palabras, Keynes tiene un análisis de la economía capitalista en la que considera lo obvio, y es que el capitalista es la figura central del sistema. Siendo la figura central del sistema, llega a tener, digamos, poder sobre los hacedores de política, sobre los formuladores de política. De modo que los formuladores de política garanticen el sistema en lo que los beneficios puedan ser garantizados. Al tener un sistema basado en los beneficios, entonces está, digamos, desatendiendo los ingresos de los trabajadores. Al desatender los ingresos de los trabajadores, por la naturaleza misma del sistema, entonces lo que se tiende es a una situación de bajo consumo, underconsumption, que Keynes le llama la teoría general. Esta tendencia de bajo consumo que hace que entonces que no haya suficiente demanda para los inversores. Y los inversores entonces empiezan a atender más
a buscar beneficios en el campo especulativo, lo que según Keynes considera que da lugar a la formación de una economía basada en los sentimientos de los inversores en materia especulativa, y Keynes le llama que el sistema capitalista tiene el riesgo de convertirse en un casino. Y de allí que para Keynes no hay ninguna otra solución más que la intervención pública que asegure que haya una inversión suficiente como para mantener no solamente la demanda agregada, sino que también acompañada de redistribución. Y de no ser así, entonces la tendencia misma del sistema es una tendencia hacia la desigualdad creada precisamente por el espíritu especulativo, es decir, por la financiarización. Y eso es algo que Keynes ya lo veía en 1936. Minsky agarró de ahí y empezó a estudiar más a fondo el tema de la innovación financiera. Entonces Minsky llegó a darse cuenta que en este proceso de economía tipo casino, en que los especuladores buscan beneficios por la sola función de los beneficios, la agilidad de los inversores en el tema financiero y la innovación de los inversores en el sistema financiero es mucho más rápida que la regulación. Entonces, en muchas instancias, en el periodo de transformación capitalista después de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos llamados al control. Y Keynes y Minsky, en uno de sus estudios, no tanto en el libro de la instabilidad financiera a sí misma, sino un libro que se llama John Maynard Keynes, que escribió un libro muy interesante, que si no lo tienen a mano sería bueno que llegasen a ellos. Relativamente fácil de leer. Y entonces allí en este libro él dice clarísimamente que el tipo de control que se ha ido estableciendo en las economías capitalistas ha sido el contrario del control que quería Keynes, porque Keynes quería el control del Estado del inversor, es decir, que el Estado controle al inversor y que si el inversor no invierte, que entonces sea el Estado el que invierta. Entonces, Minsky lo que dice es que el control ha sido el contrario. El control del Estado, precisamente por el poder financiero de aquellos especuladores, el control del Estado ha sido favorecer la inversión especulativa con todo tipo de subsidios e incentivos. Y esto, según Keynes, según Minsky, da lugar a una euforia de la capacidad de los inversores especulativos en seguir generando beneficios en el área especulativa. Y al de ser así, se crea una especie como de combinación entre euforia especulativa y a la vez calma, es decir, porque todo tipo de inversión especulativa da lugar a más ganancias. Y que después de esta calma o de esta estabilidad, o que esta estabilidad misma es lo que genera inestabilidad. Luego Keynes tiene otro estudio muy interesante, un libro también bastante desconocido, pero muy interesante, que es un estudio de la pobreza. Y este estudio sobre la pobreza es un librito que se llama Employment, Jobs, Not Welfare, para la solución presente a la desigualdad. Entonces, Minsky vuelve a la misma teoría que él iniciara después del análisis de la estabilidad financiera, en la que él dice que la única manera de corregir estas tendencias especulativas es un control efectivo, en la manera como Keynes lo sugería, de los inversores, a la vez que un sistema que genere suficientes puestos de trabajo que sea, digamos, la contrapartida a la dedicación de los inversores a las actividades especulativas. Bueno, después de la crisis mundial, ha habido también muchísimos trabajos académicos que volvieron sobre este mismo tema, y de hecho, si ustedes recordarán, en los años de la crisis mundial hubo muchísimos que empezaron a mencionar Minsky otra vez, a mencionar Keynes, incluso el Financial Times y muchos periódicos, muchas revistas académicas, incluso de carácter ortodoxo, también mencionaban esto, pero de allí no se llegó mucho, porque como sabemos, los que ganaron la mano después de la crisis financiera mundial última han sido, como mostramos en el informe sobre el comercio y el desarrollo, estos han sido más bien los detentores del poder financiero y del poder especulativo. Pasamos a la siguiente, entonces. Bueno, pasamos a esta. Entonces, no, anterior. Anterior. Gracias. Bueno, entonces ese ha sido el debate, creo que ahí estábamos, ¿no? Perdón.
ese ha sido el debate, digamos, en los años hasta hace poco. Y en los últimos años se ha vuelto sobre el mismo debate precisamente en el ambiente, en el contexto de la discusión sobre los tratados, de los megatratados de comercio, de los que se habló esta mañana. El expositor de esta mañana hizo también unas proposiciones muy interesantes sobre el asunto. Entonces, ha habido 3 megatratados que se han venido discutiendo en los últimos 4 o 5 años. El TTIP, que es el tratado básicamente entre los Estados Unidos y Europa. El TPPA, que es el tratado entre, digamos, Estados Unidos, que luego, como sabemos, con la administración Trump se quitaron del medio, aunque están queriendo renegociar, no nos creamos que esto no va a seguir adelante, con los países del Pacífico, Japón, y también con los países del Pacífico de América Latina, no sé, bueno, en principio, en concreto, Chile y Perú. No sé si el Ecuador se lo está replanteando ahora. Entonces, son tratados en los que se han estado promoviendo un poco como la panacea. Tratados en los que si los países se mueven en estos tratados, que van a ser tratados de más intensa globalización y financiarización, entonces se va a poder llegar a que todos ganen y además a resolver los problemas de inequidad basados precisamente en el hecho de que, con el supuesto de que cuando hay crecimiento todo gana. Y de hecho me ha gustado muchísimo el coordinador que presentó la mesa de trabajo esta tarde. Él también enfatizó que es una poca, de alguna manera, todos tendemos a poner demasiado énfasis en el crecimiento, cuando en realidad hay muchísimos otros aspectos como la estructura social, la igualdad. Wow. Entonces, en este contexto, pues lo peor de todo este tipo de defensas teóricas de los megatratados es que, desde el punto de vista riguroso, lo que ellos proponen son fantasías. Y yo las resumo en dos términos, pero hay más material en el documento de trabajo que espero que puedan bajar. En la primera página de la presentación tengo la página web donde está este documento de trabajo. La primera es que se ignora que la mayor parte de estos tratados, la mayor parte del contenido de estos tratados no es comercio, ya. Es inversión financiera, es cortar las manos a los sectores públicos, es una serie de regulaciones y restricciones a los sectores públicos para beneficiar el capital financiero. Y el segundo es que los modelos que se utilizan para defender estos tratados son modelos fantásticos. Son modelos que no existen en la realidad, son modelos que no se verifican en la realidad. Asumen pleno empleo, asumen competitividad perfecta, asumen que el consumidor es siempre el que gana, y asumen que no hay tiempos, es decir, que una vez que las fuerzas de capital entran en un país, la economía se transforma de la noche a la mañana. O sea, son cosas que sabemos que no se dan en la realidad. Sin embargo, todas las defensas teóricas, las más rigurosas de estos tipos de tratados, son precisamente basadas en estas teorías fantásticas, basadas en el cine. Bien. Entonces, en ese contexto, pues, el trabajo que hemos hecho nosotros con la UNCTAD, pues hemos puesto en evidencia las fallas de este tipo de defensas teóricas de los tratados que proponían, pues eso, mayor globalización, mayor finalización y que todo gane. Y hemos utilizado para ello el modelo económico mundial, el GPM. Entonces, con ello hemos construido varios escenarios. En la página web que está en esta presentación, que pues, se puede circular a todos, hemos hecho para pasar de la primera a la última tan rápido. La primera. Pues en esta página hay una serie de estudios que hemos publicado en los que criticamos todos los estudios de aquellos que promueven los megatratados. Entonces, claro, la reacción de los que defendían estos megatratados, que son grandes instituciones, el Peterson Institute, que ahora es el Instituto de Estudios Internacionales, bueno, que antes era el Instituto de Estudios Internacionales, que ahora es el Peterson Institute, y luego también estaba el Centro de Estudios del Congreso de los Estados Unidos, el Centro de Estudios del Congreso de Nueva Zelanda, que eran unos miembros, o sea, una serie de think tanks, muchos de ellos gubernamentales, con muchísimos recursos, se dedicaron a atacar nuestro trabajo. Y entonces decían que lo que nosotros decimos en el modelo mundial son supuestos, que no se basan en la realidad. Entonces, lo que hicimos fue generar 2 papers, este es uno de ellos, hay otro paper gemelo de este, en el que entonces ponemos más en claro cuáles son las bases empíricas de nuestras aseveraciones y nuestras proposiciones. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces, empezamos
esto simplemente con plantearles las hipótesis, siguiente un poco. Usamos bases de datos globales, utilizamos bases de datos que son reconocidas por todos, es decir, no utilizamos ni siquiera nuestros propios datos de nada por la UNCTAD. Y luego tenemos tres hipótesis. La primera es que los acuerdos comerciales y de inversión aceleran el proceso de financiarización y sus efectos. La segunda, entonces, es la de los efectos de los procesos de financiarización. Entonces, planteamos que la financiarización es un factor significativo, empíricamente significativo, en el aumento de la desigualdad de los ingresos. Y la tercera hipótesis, que la financiarización crea también limitaciones al espacio de los gobiernos para promover alternativas de desarrollo. Primero, entonces, les planteamos a ustedes algunas observaciones de tipo global, que están en estos dos gráficos y en los dos gráficos siguientes. Entonces, en lo primero que nos planteamos es, bueno, cómo definir la financiarización, porque hay varias definiciones de financiarización. Nosotros, desde el punto de vista expositivo a nivel global, tenemos tres variables. Luego, desde el punto de vista empírico, en el análisis econométrico, hemos utilizado las tres variables, pero la que mejor nos da es una que tiene más datos universales y de más larga trayectoria. Una de las variables que nos interesa es el total de los activos bancarios de las distintas economías. A ver si lo puedo ver aquí. Que son las líneas punteadas. El total de los activos en las líneas punteadas en azul y el total de los pasivos en las líneas punteadas en rojo. Otra de las variables que hemos utilizado es el total de los activos bancarios. Y otra es el total de los activos de los 5 bancos más grandes de cada país. Entonces, para esta última, donde no tenemos muchísimos datos, hemos logrado datos de 28 países, y llegando hasta el 95 nos quedaron 16. Pero bueno, en todas ellas, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, en todas ellas, pues los incrementos son en el orden del 50% de 1990 hasta el 2015. Es decir, cualquier valor que nosotros tenemos como porcentaje del Producto Bruto, aunque los países en vías de desarrollo empiecen desde más abajo, el incremento es del 50% en algo así como 25 años. Entonces, hemos utilizado estas dos variables para digamos, detectar los procesos de financiarización. Y luego mostramos en esta otra lámina, mostramos cómo los tratados bilaterales y de inversión han ido creciendo en el mismo periodo. Entonces, lo que se ve es básicamente escalofriante. Yo creo que de alguna manera las gráficas de Pedro Páez en la mañana reflejan más o menos exactamente lo mismo. Entonces tenemos tanto tratados de comercio, los tratados de libre comercio, los FTA, como también los tratados bilaterales de inversión, los BIT. Entonces, en cualquiera de ellos se ve incrementos escalofriantes, sobre todo en los últimos años y sobre todo en cuestiones de acuerdos de libre comercio, que desde el 1995 en adelante se repuntaron muchísimo. Y luego las líneas que se ven allí, pues diferencian entre acuerdos entre países desarrollados, que son las líneas azules, acuerdos entre los países en vías de desarrollo, que son las líneas anaranjadas, y los países entre países en desarrollo y países desarrollados, que son las líneas verdes. Y como se ve, sobre todo en ellas, es donde más se crece. Así que los países en vías de desarrollo han estado firmando muchísimo más tratados, o que la aceleración de la firma de los tratados de los países en vías de desarrollo con países desarrollados ha sido bastante alta. Y luego allí empezamos a aproximarnos a tratar de capturar las tendencias. Entonces capturamos las tendencias con dos gráficos. El gráfico de la izquierda, que son las tendencias de financiarización, y aquí estamos utilizando dos variables de estas agregadas a nivel mundial. Una que es la de los activos, la suma de los activos y pasivos externos, que es la línea azul, y otra que es la línea verde, que es la de los activos bancarios. Todas ellas como proporción del producto agregado. Entonces, claro, las tendencias en ambos casos, en la lámina, en el gráfico de la izquierda, las tendencias están creciendo, ¿no? Y luego tenemos en la gráfica de la derecha, tenemos dos variables para captar estos dos fenómenos, uno que es el fenómeno de la desigualdad y otro que es el fenómeno de la restricción de los espacios de política fiscal. Entonces, aunque son observaciones de modo general todavía,
porque todavía no hemos entrado en análisis econométrico, estas dos líneas muestran las tendencias opuestas a las tendencias que tenemos en el lado izquierdo. La gráfica, o la manera en la que de esta manera gráfica tratamos de captar, digamos, la restricción del espacio fiscal o el papel cada vez menor del Estado, es a través de simplemente el gasto fiscal como producto bruto. Entonces se ve que hay una tendencia, hay dos líneas de tendencia en la línea gris, que es la de gasto fiscal. La tendencia, la marca doble, la línea punteada doble, es una tendencia que va hasta los años de la crisis, que es una tendencia muy decreciente. La otra va hasta el año 2016. Entonces, todavía sigue decreciente, pero no es tan alta, no es una pendiente tan marcada, y eso porque, como sabemos bien, en los años de resolución de la crisis económica se gastó muchísimo para precisamente compensar los huecos de demanda agregada. Todavía en esta lámina estaba por explicar la línea roja, y la línea roja lo que tenemos es la participación de los ingresos salariales a nivel mundial, es decir, esta cubre todos los países del mundo, tenemos toda la base de datos de la distribución del ingreso entre el sector asalariado y el sector del capital, y entonces, claro, aquí la tendencia también es clarísimamente una tendencia decreciente. Entonces, si podemos por un momento, si tú me ayudas, pasamos a la gráfica anterior, la anterior todavía. Ya, entonces, estas líneas de acá están más o menos condensadas en la gráfica de tendencias que teníamos en el lado izquierdo. La siguiente nos muestra, la siguiente, entonces, la siguiente nos muestra la tendencia creciente de la financiarización durante este periodo. En el paper explicamos de manera un poco más teórica cómo es que estas dos tendencias van juntas, es decir, no es una casualidad, no es una correlación espuria, sino que hay varias razones por qué los tratados comerciales y por qué los tratados de inversión generan más financiarización. No voy a entretener en ella, hay una discusión teórica también basada en muchos estudiosos de este tema, pero por lo menos entonces tomamos como sentado que hay una correlación. Entonces, si hay una correlación entre las dos, entonces pasamos a la siguiente lámina, pues esta tendencia captura la tendencia que hay entre la financiarización y a su vez los tratados comerciales. Entonces esas son tendencias que tenemos que pasar a explorar empíricamente. Entonces en las gráficas siguientes les proponemos los resultados de nuestras estimaciones econométricas. Entonces en este cuadro lo que tenemos es, bueno, si lo pongo acá para que pueda ver, lo que tenemos en este cuadro es básicamente tres regresiones. Como variable dependiente, y ahí sí tenemos nada más que hemos escogido una variable para detectar la financiarización, que es el total de los activos y pasivos externos de los países. ¿Por qué? Porque es la serie más larga que tenemos, es una serie que cubre 160 países, y entonces pues nos queda muchísimo más sólido utilizar algo así que, por ejemplo, los activos de los bancos, de los 5 bancos más grandes de cada país, porque para eso tenemos datos en muchos países de 2005, 2006 en adelante. Entonces, como variable dependiente tenemos la finalización medida de esta manera, y como regresando tenemos, primero en las primeras líneas tenemos una serie de factores de variables de control, digamos, es decir, porque no podemos pretender que la finalización es el resultado solamente de una variable, como por ejemplo los tratados de inversión o los tratados de libre comercio. Entonces, como medidas de control, como variables de control, tenemos el producto per cápita del mundo, el producto per cápita de cada país con respecto al producto per cápita del mundo. Quiere decir que es una medida del ingreso per cápita relativo, porque en realidad hay que reconocer que las economías más financiarizadas tienden a ser las economías más ricas, entonces había que controlar por eso. Otra variable de control es las exportaciones con respecto del producto, porque también cuanto más abierta la economía es, entonces hay más tendencia a tener activos externos y pasivos externos, eso es lo lógico. Y luego tenemos la tasa de crecimiento como otra variable de control, porque a su vez también las economías que tienden a crecer más rápido necesitan también más movilidad financiera, más recursos financieros. Y luego la última es el sector de los servicios con respecto de GDP, porque una parte de los servicios registrados en contabilidad nacional son servicios financieros, o incluso son servicios ligados, por ejemplo, a las actividades comerciales. Como ustedes saben, una buena parte de los servicios en las economías modernas son servicios relacionados al comercio, como los servicios de flete, como los servicios de tramitación, etc. Entonces, controlando por esas variables y controlando también por otras dos variables,
que son la presencia de crisis. Si hay una crisis o no, entonces eso también afecta a la financiarización. Entonces luego tenemos las variables que a nosotros nos interesan. La columna de la izquierda, lo que hacemos es simplemente contar los tratados, digamos, los tratados bilaterales de inversión en su total, entre países en desarrollo y países en vías de desarrollo. Países desarrollados y países en vías de desarrollo. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que la variable es significativa, ¿no? Entonces, claro, de todas maneras, esto es un análisis todavía muy general, entonces pasamos a la segunda ecuación econométrica, la que, perdón, en este mismo cuadro, la segunda columna. Entonces, en esta columna lo que tenemos es las mismas variables de control, y luego lo que hacemos es distinguir entre los cambios institucionales que se dieron tanto en términos de tratados comerciales como en términos digamos, de tratados de inversión. Y los cambios institucionales son dos y son muy importantes. Uno, fue mencionado esta mañana por uno de los ponentes, y es que en el año 94 se cerró la Doha Uruguay, en 1995, en marzo de 1995, se firmó la Trade Related Intellectual Property Rights, quiere decir los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que dieron cabida a la expansión enorme de los tratados de comercio y también los tratados de inversión, porque esto daba más garantías a los inversores, por tanto más garantías a los beneficios. Entonces este cambio institucional pues resulta que fue muy significativo, porque, y luego tenemos para los tratados de inversión tenemos el año 1989 como cambio institucional, porque fue cuando la OECD empezó a empujar a los países miembros de la OECD a que liberalicen los flujos de capital de corto plazo, que hasta ese entonces los únicos países que tenían liberalizados los flujos de capital de corto plazo y que no controlaban el flujo de capital de corto plazo eran Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. Y los otros países, sobre todo en la Comunidad Económica Europea, tenían muy controlados, porque sabían cuán volátiles estos podían ser. Y sin embargo, en 1989, la OECD básicamente impuso que esto se debería liberalizar por mar para no darles ventajas comparativas a los Estados Unidos, a Inglaterra y a Alemania, que eran los que tenían esta liberalización del flujo de capitales. Y luego además empezaron a imponer a todos los candidatos a la OECD a que liberalicen los flujos de capitales internos de corto plazo. Entonces esto fue un cambio institucional muy importante, y este es el cambio institucional que, como se ve, son las variables significativas que tenemos en esta columna, ¿no? Este es el cambio institucional en el que se nota la diferencia. Simplemente para enfatizar en esto, va a tratar de gritar. Esta variable es negativa, no significativa. Quiere decir, esto es el cambio, digamos, los tratados firmados antes de 1989 no tienen casi ningún impacto en la financiarización. No tienen un impacto significativo. Si lo tuviesen, fuese negativo. Lo que quiere decir que no lo tomamos en cuenta porque no es significativo. Y lo mismo este de acá, es negativo para los tratados de libre comercio. Antes de los cambios institucionales impuestos por la Doha, por la ronda Uruguay, antes de estos cambios, esto era negativo, es decir, que había más tratados entre países en desarrollo y países desarrollados, más tratados firmados antes del 94, daban lugar a menos financiarización. Si los tratados comerciales eran especializados precisamente en transacciones comerciales, mientras que los que se dan después de los cambios institucionales son positivos y significativos. Este dato, esta idea, no es original nuestra, sino que viene de un estudio de Gallagher, que lo había estudiado ya anteriormente. En el caso de los Estados Unidos únicamente, nosotros hicimos con esta base de datos para 160 países. Y la tercera es una separación, la tercera ecuación econométrica es una ecuación en la que también el conteo de los tratados se separa entre si son entre países desarrollados, entre ellos, si son entre países desarrollados y en desarrollo, o si son entre países desarrollados y en transición. Y los que salen más significativos de todos son los que se dan en países desarrollados y en vías de desarrollo. Entonces pasamos a la siguiente hipótesis. O sea, esta hipótesis nos queda demostrada desde el punto de vista econométrico que la financiarización es causada
por los tratados de libre comercio y por los tratados bilaterales de inversión. Entonces, vamos a ver si es que estos mismos tratados también determinan mayor desigualdad. Entonces, tenemos como variables dependientes, tenemos dos coeficientes, uno el coeficiente de Gini y el otro el Palma Ratio, que es inventado por Gabriel Palma, que más o menos establece la hipótesis que se confirma bastante en términos generales, no en todos los países, pero en términos generales, es la hipótesis que la mayor evidencia de desigualdad es la que se da entre el 10% al tope y el 40% al fondo de la distribución. Entonces, el ratio de la proporción de los ingresos entre el 10% al tope y el 40% al fondo de la distribución es lo que llama el ratio Palma. Si el ratio sube, la desigualdad sube. Lo mismo que el Gini. Como ustedes saben, si el Gini sube, la desigualdad sube. Entonces, nosotros hicimos también una serie de regresiones para el periodo 1970 a 2015. La hicimos para algo así como 120 países, porque no todos tienen coeficiente Gini y no todos tienen distribución percentil que nos permite establecer el ratio Palma. Y también, en este caso, pues una serie de variables de control, a las que no me voy a entretener. Y lo que está claro es que la financiarización, o el log de la financiarización, en este caso, que es esta primera variable de aquí, pues es significativa y positiva en los dos casos, ¿no? Ya digo, este es un estudio bastante exhaustivo, 120 países, con bases de datos bastante bien reconocidas, no son bases de datos nuestras, generadas por nosotros. Pasamos a la siguiente hipótesis. Entonces, la siguiente hipótesis la tenemos separada en dos partes, por características de la regresión econométrica mismo, del carácter de la regresión. En este cuadro tenemos tres ecuaciones, y estos están hechos con datos ya generados por el modelo, porque es difícil de generar datos uniformes que significan lo mismo para varios países en cuestiones de política fiscal, y en nuestro modelo tenemos una base de datos, un sistema de reconciliación de datos que es muy vasto, es pesadísimo, además toma 2 o 3 meses generarlo, en el que consolidamos todos los datos del sector público de una manera uniforme que se puedan comparar entre ellos, que se puedan utilizar en regresiones de panel. Entonces, en la primera columna lo que tenemos es como variable dependiente el gasto fiscal en bienes y servicios. En la siguiente lo que tenemos es el gasto de los gobiernos en transferencias. Y en la tercera lo que tenemos es el ingreso fiscal en relación al Producto Interno Bruto. La lógica es la siguiente, para no entretenernos en todos los detalles de las variables de control y eso. La lógica es que la inserción de un país, sobre todo cuanto más pequeño más aún, la inserción de un país en el contexto internacional a través de tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, implican imponer una disciplina fiscal explícita o implícita. Es decir, el hacedor de política en un país en desarrollo que quiere abrirse a los inversores extranjeros, tanto a través de tratados comerciales o a través de tratados de inversión, pues sabe bien que el inversor le va a reclamar un tipo de disciplina fiscal. La historia, teóricamente, esto se justifica porque el inversor requiere un cierto sentido de estabilidad y considera que hay países en los que se gasta mucho, que el sector público es muy grande, en los que hay déficits muy profundos y muy continuados, entonces se crea inestabilidad, crisis económica, entonces no resulta rentable la inversión. Las razones reales son otras, y están tratadas en el paper, en la parte primera, en la parte más teórica, en la que nos referimos a Patnaik, que es un investigador hindú muy conocido en términos de estudios del desarrollo, y también hay otro estudio de un marxista, Chandrasekhar, que hace también un análisis similar. Las razones reales son las que el inversor extranjero quiere asegurarse que el sector público se quite del medio de espacios que el sector extranjero puede utilizar, sea a través de nuevas inversiones o sea a través de privatizaciones. Esto está claro. Entonces, lo que hay es que hay una presión a cortar el gasto, ¿no? Por otro lado, hay también una presión simultánea en forzar a los gobiernos a que inviertan en infraestructura que sobre todo en los tratados comerciales se requiere para que las inversiones
tratados comerciales sean rentables, y se construyan caminos, se construyan puertos, y que todo esto sea a costa del sector público. Entonces, el sector público al final tiene que acabar restringiendo todavía más el gasto para no tener un déficit tan grande. Y luego la otra cosa es lo de las transferencias. Como bien lo decía esta mañana Pedro, ¿no? Los subsidios, no los incentivos. Los incentivos es lo otro, lo que viene en la siguiente columna. Sino que se trata de las transferencias en términos de subsidios. Si todos los gastos del Estado para cubrir las necesidades de los más pobres, para cubrir las necesidades de los servicios sociales, de los servicios educativos, de los servicios de salud, pues entonces todo este tipo de transferencias tienen que estar reducidas. Entonces, las variables que nosotros proponemos aquí, que son las variables que nosotros proponemos aquí es que la financiarización en los dos, perdón, la financiarización que está medida en, entonces aquí como tenemos distintas ecuaciones, vamos a concentrarnos primero en las dos primeras. En la primera ecuación, en la ecuación de la primera columna, la variable que nos interesa es la variable de los influjos de capital como proporción del GDP, que está aquí. Y esta nos sale solamente significativa al 10%. Pero hay otra cosa, y es que aquí tenemos la variable del tipo de cambio. Entonces, también los tratados tienden tienden a acelerarse y a crear una especie como de efecto de bola de nieve cuando la economía se aprecia. Si la economía, la moneda local se aprecia, vienen más inversiones porque hay seguridad de una moneda fuerte, y esto a su vez, las inversiones que vienen al país generan más apreciación. Entonces este mecanismo de retroalimentación se manifiesta más bien en esta otra variable de acá. Entonces tenemos la variable del tipo de cambio, como también tenemos la variable de los influjos de capital como proporción. Y la tercera variable es la tercera variable es la de debería haberlo traducido yo porque no me quedo cortado. La deuda del gobierno con respecto al GDP. Entonces, estas variables acá se manifiestan de manera negativa y esta variable del tipo de cambio de manera positiva. Es un poco lo que esperábamos. En la segunda columna, la variable que hemos utilizado es la de la deuda, la deuda externa con respecto al GDP. Y es esta variable de acá que también nos da negativa. Es decir, cuanto más influjos de capital que vienen precisamente en los términos de los tratados bilaterales de inversión o en los términos de los acuerdos de libre comercio, estos influjos de capital se acumulan como deuda del país, y esto da lugar a una caída o una presión hacia los gobiernos para que contengan los gastos de transferencia. En la tercera columna lo que tenemos es el ingreso fiscal con respecto al Producto Bruto. Y entonces aquí hay una cosa que es bastante interesante, y es que las variables que nosotros hemos utilizado nos dan positivo, es decir, que hay mayor deuda del sector público, que hay, digamos, una apreciación del tipo de cambio, y esto hace que tenga que incrementarse el ingreso del gobierno para poder cubrir la deuda, ¿no? Y para poder también contrarrestar los efectos negativos de la apreciación. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí nos va a venir en la siguiente ocasión. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues vamos a darnos una idea de contexto, una idea muy simple de aritmética, digamos. Si los ministros de finanzas en un país tienen que aumentar el gasto de infraestructura, tienen que reducir el gasto social, a la vez están también reduciendo el gasto en transferencias. Entonces, claro, en principio, de alguna manera están intentando controlar el déficit fiscal, pero además pueden aumentar el ingreso. ¿Por qué es que van a aumentar el ingreso total? Si es que de esta manera, más o menos, simplemente en este lado, se han más o menos controlado el déficit fiscal. Porque lo que viene en la siguiente diapositiva es otra de las condiciones impuestas por los inversores extranjeros, y es la de los grandes favores o rebajas en términos tributarios. Entonces, ¿qué pasa?
los gobiernos saben que tienen que ofrecer ventajas tributarias, lo que significa una pérdida para los ingresos del sector público, y entonces, claro, tienen que encontrar alguna manera alternativa de incrementar sus ingresos. Entonces, ¿cómo lo hacen? No incrementando los ingresos a las corporaciones, ni tampoco a las corporaciones internacionales, porque como sabemos, hay una distinción un poco borrosa entre las corporaciones nacionales y las corporaciones internacionales, porque ellas están generalmente interrelacionadas entre ellos, y muchas veces son subsidiarias unos de los otros, y muchas veces están integradas en las mismas cadenas de valor. Entonces lo que se hace es forzar a los gobiernos a que incrementen el valor añadido, el impuesto al valor añadido, que como sabemos es un tipo de impuesto muy regresivo. Entonces eso es lo que tenemos en esta ecuación, aunque no salga de una manera muy clara, pero lo que sí tenemos como variable dependiente es la tasa de impuestos indirectos, ¿no? Que en su mayor parte son impuestos al valor añadido. Entonces nosotros tenemos que al incrementar los portafolios externos como proporción del GDP, aunque la variable no es algo muy significativa, pues es positivo. Así que hay una presión de los gobiernos hay una presión de los inversores extranjeros a que los gobiernos incrementen las tasas de impuestos indirectos para asegurarse que entonces no haya riesgo para el sector fiscal. Entonces, estos son nuestros estudios econométricos, más detalles hay en el paper, y llegamos a las conclusiones. Entonces, desde el punto de vista empírico, está claro que primero, los acuerdos de libre comercio e inversión han contribuido de manera significativa a acelerar la financiarización que se ha observado en los años recientes, en las décadas recientes, lo que llamamos un proceso de hiperglobalización. A su vez, estas estimaciones económicas confirman, habiendo controlado por otros factores, que la financiarización tiene efectos determinantes en la agravación de las desigualdades y en las restricciones a espacios de políticas. Por tanto, esto da a nosotros suficiente confianza empírica, econométrica, como para poder decir que estos megaacuerdos comerciales y de inversión, pues, y mucho peor los acuerdos bilaterales, no dan lugar a que todo gane. Al contrario, crean desigualdad y crean restricciones al espacio fiscal. Y además, estas restricciones al espacio fiscal son restricciones, en muchos casos, que es algo que no se ve en la econometría, pero en muchos casos de carácter ideológico, es decir, intentan controlar a los estados a que no hagan nada que no tenga algún tipo de favor, como por ejemplo las inversiones en infraestructuras, algún tipo de beneficio de favores para las inversiones internacionales. Pero quiere decir que entonces los gobiernos ya no pueden perseguir sus propias estrategias de desarrollo, sino que en realidad están persiguiendo las estrategias de los inversores extranjeros. La última diapositiva es, bueno, después de toda esta crítica, ¿a dónde vamos? Entonces, sí, una primera recomendación que nosotros tenemos en este paper es tratar de evitar o tratar de salir de los acuerdos de libre comercio e inversión en los términos actuales. Ojalá pudiésemos revisar la historia y volver a los años anteriores al 89 y 94, que tampoco quiere decir que han sido, digamos, venía de santo, pero que de todas maneras no daban lugar a una financiarización y a la desigualdad que nosotros hemos observado desde el punto de vista económico. Luego que hay necesidad también de mantener políticas de empleo y distributivas, incluyendo también la legislación laboral. Y con esto vuelvo a un tema, el tema de la retroalimentación, que es una de las preguntas que se vio en la mañana, y yo quería precisamente atacarla en este momento. Hubo una pregunta en la mañana, un compañero preguntó, dijo, bueno, ¿para qué hay un dilema de la creación de empleo? O sea, ¿cómo hacer para incrementar la productividad y para incrementar la competitividad? ¿No? O sea, el problema que tenemos, sobre todo en las medianas empresas, en los países en vías de desarrollo, es que tenemos que ser muy competitivos, porque los países al lado nuestro, los países al lado del lado nuestro, y así, incluso en otras partes del mundo que se pueden producir los mismos productos, podamos saltarnos de aquí a Bangladesh, y de Bangladesh irnos también a Estonia, y las tendencias son las mismas: producción manufacturera textil, producción manufacturera de primer nivel, etc. ¿Cómo hacemos para mantener una competitividad y a la vez mantener la productividad? Es decir, si somos muy competitivos, podemos ser muy competitivos en la bajada de costos, pero eso no nos hace más productivos, porque la productividad es el resultado de la capacidad innovadora y de la inversión en capital.
Entonces, desde el punto de vista de la economía heterodoxa, lo que se suele decir, siguiendo, digamos, las ideas innovativas de Vernon y de Kaldor y bueno, más recientemente Servas Stone y muchos otros estudiosos de la economía heterodoxa, que han llegado a determinar de manera verificada empírica que los adelantos más claros en cuestión de tecnología, el progreso tecnológico más claro, se ha dado en condiciones, y Jimmy Galbraith, dicho sea de paso, ahora me acuerdo que mencioné esta mañana el libro de Jimmy Galbraith, el Estado Predador, que de verdad recomendaría que se lo lea porque es muy interesante, aunque sea bastante específico de los Estados Unidos, se puede generalizar muy bien a otras economías. También en ese libro él habla, y luego también en su estudio sobre la desigualdad, que es un estudio voluminoso, publicado en 2012 sobre se llama Desigualdad e Inestabilidad Financiera, al menos eso creo que sería el título en español. Entonces, en estos estudios lo que se determina es que el progreso técnico es el resultado primordialmente del hecho de que haya una demanda sostenida interna, generada precisamente por salarios garantizados, por protección social, por protección salarial, que hay una demanda continuada y que esta protección salarial cree presiones a los empresarios para dar lugar a la innovación. Mientras que si no hay presiones a los empresarios, porque los costes laborales son altos, entonces los empresarios dejan de atender a los aspectos innovativos a través de la formación bruta de capital y más bien se dedican a actividades especulativas. Entonces, si hay una manera de contribuir a la inversión, si hay una manera de controlar la actividad empresarial de modo de que por lo menos se garanticen los ingresos de los trabajadores y se garanticen ingresos que vayan a la par de la productividad, esto a su vez con el tiempo genera esta capacidad técnica y esta capacidad técnica es lo que incrementa la productividad. Eso lo llamo aquí como los mecanismos de retroalimentación de digamos, de las políticas distributivas al progreso técnico. Y luego que haya políticas fiscales proactivas que contribuyan al bienestar y que se apoyen en una escala redistributiva. Y esto otra vez es muy importante y se ha verificado en muchos estudios, incluso en nuestros estudios, en el modelo económico mundial. Generalmente nosotros publicamos nuestros multiplicadores. Los multiplicadores de demanda son muy altos y los multiplicadores de redistribución son más altos todavía, y eso es porque las clases más bajas tienden a consumir la mayor parte de sus ingresos y no tanto las clases más altas. Entonces, este tipo de políticas, empleo por un lado, redistributivas por el otro, tienen efectos multiplicadores, tienen efectos probados en el desarrollo y en el progreso técnico. Ahora, aquí viene el problema, y es que, bueno, esta tarde en el taller de esta tarde se conversaban de alternativas y eso, que yo estoy completamente de acuerdo, pero también es cierto que para que haya, digamos, un éxito de largo plazo en un camino alternativo al de depender de los grandes inversores internacionales, creo que se necesita hoy más que nunca una coordinación política muy eficaz entre varios países en eso. Esto yo creo que es fundamental. Porque, bueno, primero porque hay países que se han sostenido a lo largo de muchísimos años con políticas alternativas, por ejemplo, Cuba, Bolivia hasta ahora. En Uruguay se resistió 10 años, pero llega un momento en que las presiones desde fuera son muy altas, y un momento que las tentaciones internas también son muy altas, los conflictos de intereses al interno de un país son conflictos existentes y tenemos que tener en cuenta que somos sociedades con diferentes intereses, etc. Es decir, es muy difícil sostenerse si no se está acompañado por una especie como de efecto de masa, que los países en el sur se sientan respaldados unos a otros y que puedan resistir al embate de las transnacionales, que como decimos, por ejemplo, en uno de los comunicados de prensa de nuestro informe de esta mañana, hay que ser realistas. Apple, por ejemplo, tiene una capitalización bursátil de $1 millón de millones de dólares, es decir, es el mismo, el valor de la capitalización bursátil de Apple es casi la mitad del Producto Interno Bruto de Francia, o es igual al Producto Interno Bruto de Saudi Arabia, de Arabia Saudita y de Sudáfrica. Si estamos hablando de grandes jugadores en el contexto internacional. Entonces, para esto es muy necesaria la coordinación entre países.
Y con eso, pues eso, muchísimas gracias a todos. Se les pide, por favor, que permanezcan aún en sus puestos, todavía no han terminado. ¿Pueden prender la luz, por favor? Ya. Bueno, continuando con el programa, muchísimas gracias, Alex. Sabemos que viajó desde Ginebra justamente para este espacio académico. Pienso que ha sido un excelente ejercicio de participación social el que hemos desarrollado el día de hoy. Y también muchísimas gracias, ya que todo lo que se ha construido justamente también con los ponentes de las mesas de trabajo, con los ponentes de la mañana, todas nuestras 14 redes provinciales han estado conectadas vía streaming, justamente por Facebook, las cuales justamente han estado constatando todo este ciclo de ponencias y estas mesas de trabajo también en algunos casos. Entonces, muy agradecidos nosotros desde Jóvenes UNASUR Ecuador por darnos paso justamente a coorganizar este tipo de cuestiones muy importantes que para nosotros, que somos una organización que trabaja en los temas de procesos integracionistas en Sudamérica, nos interesa muchísimo justamente darle vida a estos espacios. Y de aquí, por ejemplo, de aquí vamos y tenemos pensado realizar espacios en Guayaquil, en Manta, en Cuenca, en Cañar, en Ambato, justamente para discutir, como lo hemos discutido el día de hoy, porque uno de los ideales de Jóvenes UNASUR justamente es descentralizar el conocimiento solamente de la capital a otras ciudades donde también se puede hacer política internacional, ¿no es cierto? Y justamente uno de los heraldos que nosotros apoyamos mucho es el tema del multilateralismo. Es el tema de la convergencia, es el tema de los bloques regionales que justamente le den vida al tema de la integración, ¿sí? Yo he sido una persona que defiende a capa y espada el tema de la integración sin una ideología de derecha o de izquierda. Justamente ese tipo de cuestiones son las que estigmatizan a los procesos regionales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de integración, hablamos de integrar a todos, ¿ya? Porque de eso se trata. Justamente fomentar y construir agendas que representen a todos y no solamente a un sector, ¿sí? Entonces, desde Jóvenes UNASUR queremos dar también un fuerte aplauso a Pedro porque nos ha apoyado muchísimo. Entonces, no sé si le pueden regalar a Pedro, por favor, un fuerte aplauso. ¿Sí? Y también invitamos al compañero Diego Borja, por favor, que clausura el evento justamente con un mensaje de cierre y finalización. Antes de eso, me permito un momento, nosotros justamente para dinamizar el tema de que revisen papers sobre lo referente a la ponencia central del día de hoy, realizamos un concurso de ensayos a nivel nacional, se presentaron 20 ensayos, ¿sí? Los cuales se sacaron los 2 finalistas. Entonces, este momento, en 5 minutos, por favor, si pueden defender sus ensayos a los finalistas, si se pueden dar paso acá al señor David Acosta y el señor Jonathan Pino, si fueran tan gentiles, por favor, de pasar al podio. Estimados, tienen 2 minutos para defender su ensayo, si fueran tan gentiles. Nosotros vamos a encargarnos de calificar su destreza verbal y sobre todo la coherencia en la introducción y en el fundamento de su ensayo. Continuamos con Jonathan. Jonathan. Dos más. Primero, buenas tardes con todos y les agradezco la participación en este evento. Y de parte igual de Jóvenes UNASUR, como dijo mi compañero, muchas gracias por el apoyo y por todo. Y bueno, mi tema son los espacios políticos que fortalezcan las agendas de identidad regional. Partamos por lo primero. Los espacios políticos son lugares donde se puede expresar los pensamientos de la identidad de un país o la identidad de cualquier tipo de persona. La finalidad con esto es de llegar hasta los puntos más oscuros y más pequeños de nuestro mundo, con la política. La finalidad de estos espacios es, a nivel mundial, organizarnos a todos para un buen progreso de nuestras naciones. Los espacios políticos se pueden denominar como mesas de redondas o espacios de tertulia, donde son oponentes que son personas que debaten, ¿sí?, sobre un tema determinado, como moderadores, etcétera, como lo hicimos hoy en las mesas de arreglo. Aparte de eso, es un lugar muy importante,
ya que la población asiste a esos lugares y así obtiene conocimiento sobre el tema específico al que asiste. Estos temas, dentro de los espacios políticos, dentro de un tema muy debatible, que es la integración regional. Es un tema muy importante en nuestro mundo, y lo abarca la UNASUR, la Organización de Naciones Suramericanas. ¿Qué hace? Busca la unión de países de Suramérica para un bien común e igualitario. La fijación de aranceles, no identificar los precios en las aduanas, etc. La pregunta más esencial que debemos hacernos es ¿cómo los espacios políticos y la integración regional tienen correlación? En un espacio político las personas debaten sobre temas determinados y uno de ellos es la integración regional. Por lo tanto, la integración regional lo que busca el debate de este tema es la conversación en la unión entre naciones, ¿sí? Como expliqué antes, para un bien común, ¿sí? Que todos seamos igualitarios y igualitos. Entonces, dentro de la identidad regional entra un tema muy importante que es la identidad cultural. Y yo quiero hablar de esto porque esto nos está perdiendo a nivel mundial, ¿sí? Nosotros pisamos todos los días en este Ecuador una tierra petrolera, una tierra de oro, de esmeralda, de cacao y de caña. Por lo tanto, debemos primero adoptar nuestra propia identidad cultural. Y como puse aquí en mi ensayo, casi en el final del ensayo, nosotros, primero las naciones deben identificarse con su propia identidad cultural para luego intentar unirse entre ellas. Primero debo yo tener en cuenta quién soy yo realmente para luego unirme con otra persona y buscar un bien común en diferencia. Entonces, en conclusión, los espacios políticos y la identidad regional tenemos que tomarla como un tema súper importante, ¿sí? Porque nos están dominando la Unión Europea. Ellos tienen su propia moneda única, su parlamento, su congreso y su tribunal de justicia. Nosotros queríamos ser una potencia aquí con los países de Sudamérica. Desgraciadamente, la UNASUR ya se han desistido varios países. Pero los pocos que quedamos con una ideología conservadora y una ideología de progreso. Por lo tanto, ahora, como dijo mi compañero anterior, como dice también una persona que conocí y que aprecio mucho, nosotros, los jóvenes, somos el futuro del país. Y por lo tanto, como dijo mi otra licenciada, estamos ya nosotros perteneciendo a estos lugares. Ya estamos en un mundo donde incluyen a los jóvenes en estas realizaciones de espacios políticos y lugares, donde tenemos que saber aprovechar y concluir con eso. Entonces, compañeros, yo les invito a que en cada casa y cada uno se pregunte quién realmente es, y luego vean qué pueden hacer. Entonces, yo apoyo completamente a la UNASUR, que busque la integración de las naciones suramericanas para el bien común. Muchas gracias. También recordar que el compañero Jonathan Pino tiene 16 años, es miembro de Red Pichincha de Jóvenes UNASUR Ecuador, y justamente es un compañero que desde su corta edad ha trabajado justamente apoyando los procesos integracionistas desde la adolescencia, ¿no? Y justamente son los cuadros de los nuevos jóvenes, de los nuevos adolescentes, que esperamos que sigan sumando este tipo de espacios, porque en nosotros está el futuro de darle otra realidad, por ejemplo, el presente que tenemos el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, actualmente estamos completamente en desastre en algunas cuestiones, pero también estamos con algunas cuestiones muy interesantes en el ámbito social, en el ámbito cultural, ¿por qué no decirlo? Pero lastimosamente en otros ámbitos estamos muy mal, y justamente en nuestras manos está cambiar nuestra realidad y justamente ser arquitectos, ¿no es cierto?, de nuestro destino y construir un futuro nuevo. Por favor, David Acosta, si fuera tan gentil, 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, mi pequeño ensayo lo escribí a base de 2 conceptos, el de bienestar y el de ciudadanía, especialmente cuando estamos hablando de los cambios que existen dentro de la matriz laboral, dentro de la matriz de compañías en sí. Y empezamos con un concepto que es el concepto de ciudadanía. Y no quiero hablar acerca de la fotito que tenemos en la cédula, sino de lo que representa el acceso a los servicios y a las oportunidades que tenemos dentro de un espacio político. A esto así lo llama Moreno. Y Martínez y otros describen que existe una relación entre ciudadanía, bienestar y la inclusión social. Misra nos dice, en cambio, que dentro de la inclusión social
tenemos el acceso al trabajo, los derechos a prestaciones cuando no tenemos la posibilidad de trabajar, ya sea temporal o permanentemente, es decir, por enfermedad o por jubilación, y también acceso a servicios vitales como son la educación y la salud. Ahora, ¿por qué es esto importante? Marshall nos dice que existe una tensión intrínseca entre la ciudadanía, el bienestar y el capitalismo. ¿Por qué? La ciudadanía indica una redistribución de derechos, una redistribución de recursos basados en el derecho de los ciudadanos. Ahora, esto trata de nivelar los desfases que un sistema de capitales regulado crea. Mientras tanto, la empresa lo que busca es expandirse infinitamente, maximizar ingresos y minimizar costos. Es por eso que existe un choque entre las dos ideologías. Ahora bien, ¿por qué es esto importante? Si nos vamos a una evolución temporal, vemos que desde 1950 a 1970 tenemos el sistema fordista keynesiano, en el cual teníamos un balance, por decirlo así, entre la capacidad que tenía la empresa de proveer de empleos bien remunerados y el sistema social provisto por el Estado, que permitía proveer de servicios sociales, como son una buena jubilación, seguro por desempleo, etc. Empieza la época thatcheriana y se desmantelan varios de los sistemas de protección social. Y bueno, seguimos a los días actuales y hasta cierto punto tenemos un rezago de lo que era la época de oro del estado de bienestar, pero aún así habían filtros que eran los estados, por decirlo así. Y en este momento empezamos a ver un nuevo modelo de empresa, que son las plataformas digitales. En este caso, desde un punto de vista económico, ellos se acercan a la demanda y a la oferta directamente, sin pasar por un intermediario. Sí, desde un punto de vista del consumidor, buenísimo, pago al Uber y me cuesta menos que el taxi. Pero ya sea Uber, ya sea Amazon Turk, ya sea Globo, las personas que participan de esto como oferta ya no son empleados, sino son asociados. Es decir, que ya no tienen las protecciones sociales que la figura del empleador provee. No hay seguridad social, no hay afiliación. Si te da una enfermedad, como eres un asociado, no tienes la protección o las vacaciones pagadas o lo que quiera que sea que puedas tener. Esto nos lleva a una nueva precarización, ya no solo de los derechos sociales, sino del estado de ciudadanía en sí, del concepto de ciudadanía en sí. Se vuelve un concepto vacío. Ahora, yo no estoy en contra de la dinamización de las empresas privadas. Es más, yo considero que una economía necesita de una empresa privada dinámica, efectiva, eficiente, que pueda cubrir las necesidades de la demanda. Pero lo que necesitamos en este momento, y es el mensaje que quiero enviar, es que necesitamos de un mercado libre, pero no de un mercado libertino. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a Jonathan y a David. Muchísimas gracias por darle vida nuevamente a este tipo de espacios de convergencia de saberes. Bueno, tengo el grato gusto de nombrar al ganador. Si fuera tan gentil de pararse, por favor, el señor David Acosta. Señor David Acosta, usted es el ganador de la presentación de su ensayo. Y también, por favor, un fuerte aplauso. También un fuerte aplauso al compañero Jonathan. Muchísimas gracias por darle vida nuevamente a este tipo de espacios. Esperamos que no sea la última vez que participen. También sabemos que usted está haciendo estudios de doctorado en los temas de economía. Justamente necesitamos así miembros como usted que tengan esa crítica constructiva fundamentada
para que nos ayude a aportar aquí a jóvenes que necesitamos saber un poco más de este tipo de temáticas. Siendo así, por favor, si fuera tan gentil, el señor economista Diego Borja, el cual desempeñaba como exministro de Economía, si fuera tan gentil de dar su mensaje de finalización y de clausura del presente evento académico. Si fuera tan gentil de dirigirse al podio, por favor. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Quiero en primer lugar agradecer a Pedro Páez y al Instituto de Investigaciones Económicas por la invitación. Con mucho gusto haré las palabras de cierre de este evento, que me parece además magnífico. Ver tanta participación juvenil devuelve la esperanza. Pero también me había pedido Pedro que haga un comentario sobre la ponencia de Alex Izurieta, y voy a centrarme rápidamente en algunas cosas que me parecen importantes. En primer lugar, he leído con detalle todo el paper de Alex, y me parece que hay que felicitar que en un momento que parece que todo el pensamiento dominante camina por justamente en contrasentido, hay aportes de la naturaleza de Alex Izurieta que contribuyen, desde mi perspectiva, enormemente a una visión sustentada, empíricamente sólida y teóricamente sólida, a mostrarnos que hay otra dirección, y otra dirección que es esencial si es que tomamos en cuenta lo que es la naturaleza de este evento y lo que son los intereses sociales de nuestros países. En primer lugar, hay en el paper de Alex suficiente evidencia como para mostrar que los fundamentos en los que se basan los modelos econométricos y los modelos teóricos de la economía dominante son más bien ideología que teoría. Y lo ha dicho con absoluta claridad. La visión de un mercado perfecto, de la libre circulación de factores, de la información perfecta de los agentes, etcétera, es ideología. Eso es un mundo mágico. Eso en la realidad no existe. Pero resulta que esa ideología es la que tiene la fuerza del dominio y del poder como para pretender hacer sentido común de algo que es una falsedad. Y con los datos para 160 países, con el modelo econométrico que ha usado, se puede mostrar con claridad que esto que estoy señalando tiene sustento suficientemente pesado como para argumentar en contra. Y en contra de cosas fundamentales. En el paper de Alex, por ejemplo, se prueba que hay una correlación entre la firma de tratados de libre comercio, entre la firma de tratados bilaterales de inversión y la caída de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Es decir, son procesos que están yendo de manera regresiva en nuestras sociedades. Si tomamos las medidas generales, podemos hacerlo para el caso ecuatoriano. En 1980 los trabajadores participaban con el 30%, 31% de la remuneración global, en el PIB me refiero, hoy están participando con menos del 18%. Es decir, hay evidencia absolutamente empírica de regresión redistributiva entre la firma de los tratados de libre comercio, de los tratados bilaterales de inversión y el bienestar de la gente. El segundo elemento fundamental, hay una relación negativa entre la firma de esos tratados y la participación social, sobre todo, de los gobiernos de nuestros países. Se firman los tratados y cae el gasto social, caen las transferencias y los subsidios, y caen los impuestos a los más ricos. Acabamos de ver hace pocos días atrás, como en el caso ecuatoriano, en el gobierno de Moreno, se acaba de aprobar una ley que le llaman falsamente de fomento productivo, en la cual se hace una inmensa transferencia desde la sociedad hacia los más ricos, que además son los menos buenos pagadores del país. Hemos visto que en esa ley se condonan las multas, los intereses, etcétera, de la cúpula empresarial mal pagadora de impuestos. Una absoluta realidad en nuestro país. Y peor todavía, yo te diría, Alex, que además de no solo restringir al Estado para que haga inversión en infraestructura que podría poner en valor el capital, ni siquiera eso. En el caso ecuatoriano hemos asistido a la caída incluso de la inversión pública para lo que podrían ser las mejoras de la productividad global en una economía. O sea, ni siquiera eso. Creo que esas ideas son fundamentales de discutirlas en el ámbito académico, en el ámbito de la propuesta que ustedes están haciendo, y por eso creo que es de felicitar a un espacio como este, que cuando ya digo, el pensamiento va por otro lado aparentemente, hay espacios para demostrar
que lo que está en contra corriente tiene mucha validez. Lo tercero que quisiera decir, lo ha dicho de alguna manera, pero yo lo voy a decir con claridad. Junto a los tratados de libre comercio y a los tratados bilaterales de inversión, concomitantemente con eso, va de la mano la política neoliberal. Así, hoy día sea una mala palabra volverlo a decir, así parezca que esto es un cliché, hay que decirlo. Desde el momento en el cual empiezan a tomar fuerza en el mundo, los tratados, o parte de eso, la apertura de la economía, la desregulación de la economía, la disminución de la participación del Estado para controlar los defectos del mercado, por decirlo de alguna manera, se ha restringido. Entonces, de la mano de los tratados y en un círculo de mutua retroalimentación, va de la mano la política neoliberal. ¿Y qué es la política neoliberal? Habría mucho que discutir al respecto, pero déjenme decirles solamente dos cosas. En los años 90, en 1992, empezó en el Ecuador, en el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén, empezó un proceso de desregulación del sistema financiero, de flexibilización, de apertura y liberalización del sistema financiero, sobre todo entre los años 92 y 94, que claramente, y hay un estudio de Pedro Páez que lo señala para esos años, claramente son los que provocaron la brutal crisis de la economía en el año 98-99 con la crisis financiera, la crisis bancaria, la crisis económica y social posterior. Y en esos años empezó ya con fuerza el consenso de Washington, la política neoliberal, la apertura de las economías, la apertura comercial, la apertura financiera, la flexibilización, el retiro del Estado y la flexibilización laboral que se nos viene. Y ustedes que dicen estar comprometidos con el multilateralismo activo, con este pensamiento progresista, advertencia, jóvenes. Se viene una reforma laboral en el Ecuador regresiva para los trabajadores, con el argumento de que tenemos un código del trabajo de hace más de 50 años, con el argumento de que tenemos una falta de modernidad en el área laboral. La modernidad que se pretende instrumentar es una formalidad, una modernidad regresiva. Regresiva en los términos que estaba señalando el compañero hace un momento, regresiva en términos de los derechos de los ciudadanos, regresiva en términos de los derechos de los trabajadores, regresiva en términos de lo que sería una modernidad inclusiva. Porque ese es el otro elemento, y creo que con eso termino para no cansar más en esta tarde de viernes, en economías como la del Ecuador, que además es una regularidad en la economía latinoamericana, donde tenemos un sector que está permanentemente excluido del sistema, llamémosle formal. En el caso ecuatoriano, las estadísticas laborales le llaman empleo adecuado versus empleo inadecuado. El empleo inadecuado es del 50% de la gente. O sea, el 50% de la fuerza laboral no tiene posibilidad alguna de penetrar en lo que podrían ser determinados beneficios del área que está incluida en la modernidad capitalista. En unas economías como la nuestra, donde hay semejante exclusión, imagínense ustedes los efectos devastadores que tienen programas de liberalización, de flexibilización, de retiro del Estado concomitantes a los tratados de libre comercio y bilaterales de inversión. Creo que hay que señalar también eso para no olvidar. Los tratados de libre comercio, como ya lo decía Alex, no son solamente tratados de libre comercio. Son tratados que tienen que ver con propiedad intelectual, con liberalización financiera, con liberalización del espacio de las compras públicas, porque pueden penetrar, en el caso, por ejemplo, del acuerdo que firmó el Ecuador con Europa, el TLC con Europa que firmaron, que le han llamado de esta manera, abre la posibilidad para que en un futuro muy cercano penetren empresas europeas a competir con las nacionales, destrozando también ese espacio que todavía queda para determinados productores nacionales. Entonces, no son en realidad tratados de libre comercio solamente, sino tratados de apertura, de flexibilización, de incorporación subordinada y permanente de nuestras economías a un dominio claramente establecido desde los centros de poder, fuera y dentro del país, porque hay gente que medra de eso también dentro del país. Entonces, creo que pensamientos de esta naturaleza, reflexiones de esta naturaleza, esfuerzos como los que mencionaba Alex hace un momento de jóvenes que han venido durante varias horas en carro para asistir a esto y volverse esta noche, creo que son muy importantes y tal vez una voz de esperanza. Ciertamente en este momento estamos viviendo en el Ecuador y en América Latina
una especie como de regresión respecto a momentos importantes, porque no todo lo que se ha hecho en los últimos 10 años es malo, y hay que decirlo con toda claridad. Tenemos críticas políticas muy claras al anterior gobierno. Desde mi lado lo he hecho público en varias ocasiones, pero tampoco se puede dejar de ver todos los logros. Si ustedes observan, por ejemplo, el crecimiento de la participación de los salarios en una buena parte del periodo de Rafael Correa es creciente. Si ustedes observan, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante en los últimos 10 años, en un periodo es creciente, vuelve a caer durante la crisis, sí, pero hace la diferencia con respecto a todos los 30 años posteriores, salvo el periodo de Jaime Rondón de 1980. Porque desde Hurtado, 1982, cuando se inició con las cartas de stand-by y de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, tenemos 25 años de estancamiento. 25 años de estancamiento, una generación de estancamiento. Y claro, hay un periodo en el cual eso se recupera. Es un periodo de configuración del mercado doméstico, de mejora de consumo, lo que ustedes quieran, que hoy día nuevamente el pensamiento dominante está criticando, metiendo a todo en el mismo saco como que todo fuera malo, y eso no es así. Parte de la reflexión académica es distinguir lo que es bueno de lo que es malo, y hay cosas que son muy importantes y avances muy importantes sobre los que habría que poner banderas para no retroceder. Y eso es parte también del pensamiento y de la acción social colectiva. Bueno, mis felicitaciones una vez más por este tipo de reflexiones y esperanzado de que hayan gente como ustedes interesada en continuar. Muchas gracias. Muchas gracias y a seguir trabajando, compañeros. Compañeros, no sé si vienen acá un momento para